Este es un espacio sin vergüenza, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos pasa a todos. 4 décadas después de los primeros casos, lo que era una enfermedad mortal se ha convertido en una infección crónica que con el tratamiento adecuado permite llevar una vida básicamente normal. Sí, estamos hablando del VIH y a pesar de que los avances médicos confirman lo anteriormente dicho, aún hay una cantidad infinita de mitos, prejuicios y desinformación que influyen negativamente tanto en la prevención, en el diagnóstico, tratamiento y sobre todo en la calidad de vida de quienes lo padecen. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nos pasa a todas. Hoy en realidad es Nos pasa a todes porque en este diagnóstico podemos caer todos y cada uno de nosotros y si seguimos tan desinformados como lo estamos, sin duda prevenirlo o superarlo va a ser un proceso más difícil de lo que ya es. Sin más rodeos, quiero presentarles al invitado de hoy porque pues yo soy bastante ignorante en este tema y no me atrevería a hablar de algo tan serio con el poco conocimiento que tengo. Aleco, bienvenido a este podcast que, como bien repito, es un espacio sin vergüenza, libre de juicios y de culpas. Cuéntanos un poquito de ti. Por mi parte, sé que eres profesor de yoga, que tienes 33 años, que eres venezolano, eres vecino nuestro, pero pues que vives en Colombia y que además eres activista, pues tienes una red de apoyo para la comunidad VIH positivo. Hola Pau, pues nada, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, por querer visibilizar este tema que todavía sigue siendo un tabú. Yo pues tengo 8 años acá en Colombia, mi nombre es Alejandro, todo el mundo me dice Aleco, soy profesor de yoga, diseñador gráfico y pues ahora estoy incursionando en el activismo con el tema del VIH. Tengo una red de apoyo en Telegram bastante grande, donde pues la gente se conecta ahí para tener un contacto más personal con personas como yo, con, con pares, por así decirlo, que tienen ya una experiencia más cercana con el tema del VIH. Entonces, pues nada, mil gracias por invitarme de nuevo y mil gracias a todos los que nos están escuchando. Ay, muchísimas gracias a ti por unirte a este espacio. No es fácil tener la valentía de hacer esto. Ya nos contarás, ya mejor dicho, en las preguntas podremos saber más de tu historia. Así que arranquemos, entremos en materia. Te voy a ir haciendo unas preguntas, unas que son mías, otras de nuestros oyentes, y creo que vamos a tener que ser super flash porque es creo que el capítulo en el que más preguntas hemos tenido, tanto por mi parte porque tengo mil dudas como por la parte de nuestros seguidores. Empecemos desde lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre ser VIH positivo y tener SIDA? Y de una vez, ¿cuál es el significado de indetectable, intransmisible? Que realmente a mí como que me vuela la cabeza porque ni siquiera he escuchado casi estos términos. Pues mira, Pablo, la diferencia principal entre el VIH y el SIDA es que pues el VIH es el virus que daña el sistema inmune, mientras que el SIDA es el resultado del VIH que no fue tratado. Cuando uno no trata el VIH con el tratamiento antirretroviral, el cuerpo no es capaz de combatir las infecciones que normalmente pues combate. Entonces queda muy expuesto a cualquier enfermedad. Y pues con respecto al término de indetectable e intransmisible, eso se refiere a la supresión viral del virus, que se da gracias al tratamiento antirretroviral. Cuando uno alcanza la indetectabilidad, es imposible transmitir el virus por vía sexual, a través de jeringas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ok, ok. Listo, cuéntanos un poquito tu historia, hace cuánto te diagnosticaron, cuáles fueron tus primeros síntomas en caso de que los hayas tenido, cómo te enteraste. Yo sé que son un montón de preguntas en una. ¿Qué pensaste, qué hiciste y qué aconsejas hacer en estos casos? Yo tengo como 12 o 13 años de diagnosticado aproximadamente. La verdad, para mí fue una época extraña porque no recuerdo mucho. En ese momento estaba teniendo problemas familiares. Mi papá estaba diagnosticado con Alzheimer, entonces, pues digamos que no tuve como que el lujo para sentirme mal,
sino que pues me tocaba ayudar en la casa, ayudar a mi mamá. Entonces, pues mi proceso al principio fue muy mecánico, porque literal no tenía otra opción, tenía que hacerlo ya para poder estar bien para mi papá y pues para mi mamá. Me lo transmitió mi primer novio y pues nada, en el momento que me enteré ya estábamos separados, ya habíamos terminado y pues nada, fue muy extraño. Recuerdo que estaba en casa con un par de amigos, parchando, tomando, no sé. Y pues él me llama y yo veo la llamada y yo, pues, sí, ¿qué hace llamada? Qué loco. Entonces pues le atiendo Quiere y, cangrejear. y sí, yo le atiendo porque claro, me pareció muy extraño. Y pues me dice algo así como que, oye, es muy importante lo que te voy a decir, por favor no vayas a colgar, es que salí positivo en una prueba de VIH y pues donde me están atendiendo me dicen que debo llamarte y que debo llamar a todas mis parejas sexuales con las que he estado para que se hagan la prueba. Y bueno, nada, ahí empezó todo el proceso con esto. Me hablas de síntomas, yo no recuerdo haber tenido ningún síntoma, pero pues, o sea, por lo general el VIH es asintomático, nunca hay síntomas. Cuando uno busca en Google, lo que te aparece, la información que te aparece ahí son los síntomas de la enfermedad, al síndrome, o sea, al SIDA. Ok, No es tanto del VIH. Como te dije, no, yo no tuve ningún síntoma. Pero sí es muy cierto que en algunos casos se puede presentar una sintomatología muy parecida a la de la gripe. Entonces, pues la gente suele confundirla con un simple resfriado y pues no va y se hace la prueba porque pues son síntomas comunes. Por eso mismo es que se hace tanto énfasis en detectar, en hacerse la prueba constantemente, sobre todo si tienes una vida sexual activa. claro. Y qué importante lo que dices, porque, por ejemplo, tú no presentaste síntomas y yo creo que la mayoría, incluyéndome a mí, creemos que, o sea, uno dice como que, bueno, obviamente yo me he hecho pruebas, pero aparte de eso, uno dice, no, pues imposible que yo llegue a tenerlo porque yo no he presentado síntomas, pero mira que no todo Claro, el mundo presenta síntomas. Y creo que mucha exactamente. gente se imagina a quienes tienen este diagnóstico súper enfermos y mejor dicho, que se van a morir ya y no es el caso. Entonces, creo que eso también es Sí, súper importante. sí, la gente todavía tiene un poquito la visión del niño africano flaquito o sea, no, eso ya no sucede. Pero Sí, era en los 80 cuando pues todo se estaba tratando, estaba como muy reciente todo, pero ya eso no es así, no es total. así. Y también me dices que qué aconsejo hacer en estos casos. Mira, yo creo que lo que yo he visto que funciona, que le funcionan a personas que están teniendo un nuevo diagnóstico, lo he visto en mi grupo de Telegram, es que buscan personas como yo que hablan de esto, que tienen tiempo viviendo con el virus y pues tienen una información mucho más cercana a, pues, a esta experiencia, porque pues un infectólogo cuando tú vas al médico, el infectólogo te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer para empezar con el tratamiento, pero pues digamos que él estudió para eso, pero no tiene la experiencia de vida que uno tiene. Total. Entonces, eso es lo que yo más aconsejo, como buscar una información certera, no la información de Google, por favor, chicos, si nos escuchan, o sea, no busque Mira, información en si Google yo me, porque es horrenda. total, si yo me dejara guiar por Google, yo tendría como cinco diferentes tipos de cáncer, mejor, Sí, no, total. tendría de todo. Y lo que dices es muy cierto, porque es como cuando uno le cuenta algo a una amiga, pero esa amiga jamás ha pasado por eso, por más de que tú sepas que esa amiga tiene las mejores intenciones del mundo, no hay igualdad en, como en la comunicación, ¿sabes? Entonces, me parece fundamental poder tener esa red de apoyo de gente que esté pasando o haya pasado por algo similar o igual en este caso, porque así uno siente como que no estoy solo en esto. Bueno, te voy a hacer la siguiente Sí, pregunta. vale, está bien. Si no nos quedamos hablando acá. Listo, la siguiente pregunta es de uno de nuestros oyentes y es preguntarte si
¿Es algo que tú sueles contar al conocer a alguien o esperas un tiempo? ¿Cómo lo manejas tú? Sé que esto es súper personal porque cada quien lo hará de manera diferente, pero ¿cómo es en tu caso? Pues mira, en mi caso es, digamos que ya no tengo ese problema porque como ya hablo de eso tan abiertamente en redes, digamos que todo el mundo sabe que yo vivo con el virus. Sin embargo, pues se han presentado obviamente las oportunidades que conozco gente, amigos cercanos de esas personas, y no nos seguimos en Instagram o en Twitter y pues no saben de mi diagnóstico. Y pues obviamente se me sale algo de, o sea del grupo o sea un tweet que estoy redactando. Entonces digamos que ya yo no tengo ese problema, entre comillas, por así decirlo. Pero antes de que esto pasara, para mí era muy importante y lo sigue siendo que las personas que sean cercanas a mí conozcan mi diagnóstico. Obviamente, primero tienen que conocerme a mí, Aleco, como persona, conocer mis virtudes, conocer quizás mis fallas también, conocerme como un ser humano íntegro, completo, y luego es que les cuento de mi diagnóstico para que pues entiendan cierto tipo de comportamientos o porque digamos, soy súper paranoico con el tema de la salud sexual, por así decirlo. Es muy importante siempre que a la persona que quiere contar o decir su diagnóstico se dé la oportunidad de conocer a la persona, que te conozcan, porque pues si no la gente te va a ver como solo un diagnóstico, se puede Claro. asustar, se puede, pues la misma desinformación hace que uno se asuste. Y pues la ignorancia es una parte de desinformación. Yo trato de, obviamente hay gente xerofóbica, hay gente que todavía no maneja el tema y que nos rechaza muchísimo, pero pues eso nace de una ignorancia. No manejan la información correcta y pues eso es válido porque no todos nacimos aprendidos. Ni siquiera yo antes de mi diagnóstico manejaba la información. Claro, Pues, no, total. Y esto va muy ligado a la siguiente pregunta y es, ¿cómo hiciste para no ser víctima de ese diagnóstico? Porque pues obviamente tú ahorita hablas 13 años después con la fuerza de una persona que ha tenido un proceso que ahora es un poco más llevadero para ti por todas las cosas que habrás hecho en el camino. Entonces, ¿cómo hiciste para no ser víctima de tu diagnóstico? ¿Cómo fue ese proceso de asimilarlo? Y empezar incluso a visibilizar tu propia historia, que es lo que tú haces en tus redes sociales, lo cual me parece súper admirable. Vi en tus redes, por ahí te estuve chismoseando y escuché algo que me llamó mucho la atención, que tú dices como que eso fue para ti como una segunda salida del closet. Entonces, cuéntanos un poco de cómo fue eso y en qué momento decidiste hacerlo también público, que ya no hiciera parte solamente de ti y de tu círculo cercano, sino que esto, o sea, yo me voy a abanderar en esta causa y voy a ayudar también a la comunidad. yo creo que todas las personas que reciben un diagnóstico, no solo de VIH, sino somos víctimas de ese diagnóstico. Solo que pues el VIH al ser, entre comillas, no tan socialmente aceptado, pues a uno lo victimizan un poco más, pero sí, todos somos víctimas de eso y de esa situación. Mi proceso, pues, como te digo al principio, no tuve el tiempo, no pude, pero creo que una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo es el yoga. O sea, y para mí fue loco porque yo empecé a practicar yoga solo porque estaba teniendo mucha ansiedad, no solo por mi diagnóstico, sino por el diagnóstico de mi papá, la situación de mi casa. Entonces empecé a hacer yoga obsesivamente 2 veces al día y pilates también. Entonces, pues como que mover el cuerpo, salirme un poco de la mente me ayudó muchísimo. Y pues es algo que sin querer romantizar el VIH, mi diagnóstico y los cambios que yo hice para mejorar mi vida se lo debo al VIH, por así decirlo. O sea, digamos que nunca me hubiese atrevido a hacer yoga si no hubiese sido por ese diagnóstico que recibí esa tarde. Estoy 12 o 13 años después dando
dando clases de yoga y compartiendo con muchísimas personas. Sí, es muy cierto que para mí se sintió como una salida del closet. Yo hablaba del tema como en Twitter, no me había atrevido a hacerlo en Instagram porque ahí me siguen personas familiares. Temía un poco eso. Un día yo me paré y dije, no, pero, o sea, ¿cuál es mi miedo si pues estas personas ya no están en mi vida? No les va a cambiar en nada que yo hable de esto en redes sociales. Entonces, como que ahí tenía un poquito de autoestigma o de un poco de tabú todavía, incluso 12 años después. Y nada, simplemente me lancé al ruedo y hablé de esto. Recibí una, fue una respuesta muy, muy grande en Instagram la que recibí. Y precisamente por eso fue que decidí crear el grupo de Telegram, porque de verdad recibía muchísimas preguntas, muchísimos mensajes, gente con miedo contándome de sus casos y yo no daba, pues no me daba el tiempo para responderle a todos y a cada uno. Entonces nada, creé un grupo de Telegram como para que sí fuera más cercano y pues eso fue, el grupo de Telegram lo creé a finales de enero de este año y pues ya hay más de 800 personas en el grupo, entonces sí fue como una salida del closet, pero porque yo lo sentí así, pero en realidad pues ya todo el mundo digamos que lo sabía. Como muchas cosas en nuestra vida que las vivimos internamente de una manera, aunque digamos que en el exterior ya esté normalizada esa situación o el resto de nuestra gente lo sepa o lo que sea, pero pues para uno tiene un valor y un significado completamente diferente. Entonces, Además que sabes que me ayudó muchísimo saber que estaba yo ayudando a alguien teniendo una ujú, cercanía que estaba recibiendo un diagnóstico, algo que yo no tuve en los primeros momentos de mi diagnóstico, pues eso me ayudaba también como a sanar cositas que yo total. no había tenido el tiempo, que no le había prestado atención. Entonces ha sido, o sea, el tema de ayudar y de aconsejar, porque yo no quiero ser referente de nadie, yo no, lo que yo digo no quiero que la gente lo interprete como que, ay, yo debo hacer yoga para sentirme mejor. No, yo hablo de mi experiencia personal y pues cada quien es libre de probarlo y ver si le funciona o si no le funciona. No soy Total, el dueño de la verdad tampoco. Pero sí, o sea, ha sido un proceso de sanación para mí también, ayudar. poner tu granito de arena. Mm. La siguiente pregunta es, ¿cómo es el tema del tratamiento, los medicamentos y demás? Ya sé que esto lo hablé un poquito contigo, pero entonces cuéntanos cómo varía en cada caso, porque pues ya sé que no es igual para todo el mundo. Sí, mira, hay muchísimos esquemas de tratamientos antirretrovirales. Esto lo va a decidir el infectólogo cuando vea los valores, lo que tú estás, qué tan avanzada tienes la infección del VIH, según el tiempo que transcurrió desde que te transmitieron el virus hasta que te detectaron. Entonces, sí, o sea, esto varía en muchas personas, también varía si pues tienes otras infecciones de transmisión sexual, Ok, varía en muchos casos. También puede suceder de que pues empiezas con un esquema y el esquema te da unos síntomas que digamos que los más comunes son náuseas, te pega muy fuerte en el estómago, o te dan mareos, entonces pues hay muchas personas que se vuelven intolerantes a estos efectos secundarios y pues les ujú, tienen que cambiar el tratamiento. Y pues la función de los antirretrovirales es simplemente reducir el virus en lo más mínimo para que tú precisamente seas indetectable e intransmisible, que puedas tener una vida muy normal con el virus, solo que te tengas que tomar tu pastillita. En mi caso yo me tomo solo una pastilla al día, pero pues como te digo, hay varios esquemas, a ujú. veces son dos,
pues puede variar, eso varía muchísimo. Pero por lo general, ahorita con todos los avances médicos que hay, es solo una pastilla. ¿Y eso te lo cubre el seguro? Sí, acá en Colombia lo cubre la EPS. Buenísimo. Vale, Sí, la súper. siguiente pregunta es una pregunta de un oyente, te la voy a leer tal cual. Es una pregunta súper random, tal vez hasta tonta, y perdón de antemano. ¿Una persona con VIH puede tener relaciones sin protección con otra persona con VIH? Sí, claro. Sí, siempre y cuando haya supresión del virus, siempre y cuando esa persona sepa que es indetectable e intransmisible, porque pues no hay el riesgo de que te transmita la infección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el VIH no es la única infección de transmisión sexual, o sea, está Ujú. la sífilis, la gonorrea, el herpes, la hepatitis, etcétera, 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 o sea, todos se transmiten por vía sexual y pues yo creo que esto de tener relaciones sin protección, esto va más con el tema de parejas que pues ya tienen un buen tiempo eh, y pues nada, que tienen la confianza, que ya han hablado mucho el tema de la salud sexual, que crean un espacio dentro de la misma pareja para que se hable y vayan y se hagan sus pruebas pues juntos para ver en qué están y pues tomar decisiones a raíz de eso. Pues también Sí, está el tema de la PrEP, que la PrEP es la profilaxis preexposición, que lo que hace es evitar que si tienes contacto con una persona que tiene VIH y que no tiene la indetectabilidad, pues la PrEP lo que hace es matar el virus para que no te dé. ¿es una No pastilla? tiene, es una pastilla, correcto. Ah, ok, Es ok. una pastilla. Vale, Es una pastilla y también, de hecho, este año la aprobaron aquí en Colombia. Ya tú puedes ir a la EPS y como se de hacen unos cuidado estudios. Sí, es como una parte del cuidado de de la vida salud sexual. sexual, de prevención. Ujú. Buenísimo. Y creo que eso responde un poco otra pregunta a otro oyente, que era cómo se vive la sexualidad con VIH. Y yo creo que, pues, me atrevería a decir que cómo deberíamos vivirla el resto, que es con cuidado, con responsabilidad, con mucho respeto hacia el otro. ¿Cómo se vive la sexualidad con VIH? Sí, o sea, lo que tú dices. Uno la vive como debería vivirla el resto de los mortales. Pero pues en el caso de los heterosexuales veo, o sea, es muy común y lo sé porque tengo muchas amigas heterosexuales, que lo único que se cuidan, o sea, los novios o sus parejas, es pues, de que tengan bebés y es como que, Ujú. parce, no es lo único que tienes que cuidarte, hay un montón No. de cosas, hay un montón de otros hijos ahí que puedes tener por el resto de tu vida. Y que no se salva uno con nada, porque mira que hay casos de matrimonios de un montón de años en los que al final uno de los dos termina transmitiéndole cualquier cosa, cualquier ETS a su pareja y es como, no, imposible porque llevamos casados tanto. ¿Y qué pasa? O sea, primero que todo, un matrimonio no te exenta, ¿se dice? No te exime. Exime, no te exime. La comunicadora social periodista habló, no te exime de ninguna infidelidad ni de nada. Entonces, al final es como que nada le asegura a uno nada. Siempre digo en mis redes sociales que la fidelidad ni la confianza son un método de prevención, o sea, porque yo Nada. confío en ti no quiere decir que no tengas una infección de transmisión sexual. Y de hecho, aprovechando que mencionas eso, ese es uno de los escenarios más comunes en las mujeres de mayor edad. Están casadas, no Ujú. sé, 30, 40, 60 años con un esposo, el esposo le es infiel o pues tiene relaciones sin protección con otra persona y luego va y tiene relaciones con su esposa sin protección porque pues es su esposo y pues le transmite el virus. En las relaciones así tan largas, no, sobre todo en edades mayores, en esas generaciones, como que no está el tema de ir al médico Ujú. cada cierto tiempo a testearte, a ver cómo estás, pues puede pasar un montón de cosas. De acuerdo. Qué duro además sería eso. Bueno, la Sí, es siguiente muy duro. pregunta, sí.
La siguiente pregunta, explícanos de manera súper sencilla por qué la comunidad gay tiene más riesgo de contraer VIH. Creo que es algo de lo que poco se habla y de lo que mucho se juzga, ¿sabes? He escuchado un par de comentarios, creo que cada vez son menos, pero de personas que dicen que entonces que el SIDA y el VIH, eso es de los gays. ¿Por qué realmente sucede eso? Y por qué la gente también es tan ignorante de decirlo como si fuera una generalidad. Es muy cierto que pues a través del sexo anal es más fácil que se transmite el virus por las mismas mucosas del ano, porque pues en el momento de de la penetración, pues las fibras se rompen con más facilidad, pero pues de hecho todos estamos en riesgo de que nos transmitan VIH, o sea, no importa qué comunidad seas, siempre y cuando tú tengas una vida sexual activa, estás en riesgo, no solo de VIH, de cualquier otra infección. De hecho, creo que el año pasado o a principios de este año salió una noticia que creo que en Londres, por segunda vez en la historia del mundo mundial, la cantidad de personas heterosexuales con VIH superaba a la cantidad de personas homosexuales con VIH. Esto prueba de que no es un virus exclusivo de la comunidad gay. Sí, hay más riesgo a través del sexo anal, pero pues no quiere decir que el sexo anal sea solo de la comunidad gay. Ujú. Y además, que no tiene nada que ver con que sean irresponsables, que sean promiscuos, no, es simplemente porque la única manera pues en la que tienen para tener sexo pues es más el riesgo, pero al final no tiene nada que ver ni con, no sé, como con tantos prejuicios que se Sí, tienen de que es porque son irresponsables, que es porque son no sé qué, entonces sí. Bueno, sí, pues de hecho mencionas algo muy importante que pues se considera que las personas con VIH somos promiscuas, pero pues están casos como el mío que mi primer novio fue quien me transmitió el virus. ujú. Y pues hay casos muchísimos más complejos que son a través de Violaciones, violaciones. Entonces eso es, ujú. sabes, es muy, muy, muy complejo porque además Demasiado manejas el virus, que un virus que tiene mucho tabú y aparte tuviste una experiencia traumática como no, es la violación. Entonces imagínate. tenaz. Cuéntanos uno de los mitos más absurdos que hayas escuchado en torno al VIH o al SIDA. Así como que tú digas, me salieron con tal babosada y que aquí con todo el respeto al mundo puedas decir, esta ha sido la estupidez más grande. Mitos así con respecto al VIH hay muchísimos, pero así el que más se me viene a la mente siempre es el de yo no voy a barberías porque si le cortan la barba a alguien con VIH y si usan la misma, entonces me transmiten el virus. Entonces es tontísimo, la verdad es muy tonto porque el VIH no es un virus contagioso. Es decir, el virus no sobrevive en el aire, no sobrevive en el agua, no sobrevive en la superficie. El VIH es un virus infeccioso. No es como el COVID, por ejemplo, que uno llegaba del supermercado y limpiaba todas las cosas con alcohol. O sea, eso no va a pasar con el VIH. El VIH necesita el cuerpo humano para reproducirse. Entonces, para mí eso es uno de los mitos más grandes, porque pues, todavía se escucha muchísimo. Igual lo del bicho, lo de si me pica un zancudo y ese zancudo le pica, o sea, es como que no, no pasa. El mosquito con SIDA. Sí. No, absurdo. Bueno, la siguiente pregunta es también de un oyente y es, ¿cómo es vivir con ese estigma social que se tiene respecto a este tema? Y ahí yo quiero hacer una pequeña cuñita para contextualizar con un dato que yo tampoco sabía realmente, y es que el prejuicio, miedo, rechazo y discriminación hacia las personas con VIH se llama xerofobia, un término que poco se conoce. Entonces aquí complemento la pregunta al oyente, ¿has tenido que vivir esta xerofobia por parte de otras personas? En lo personal solo me ha pasado, solo he experimentado la xerofobia una vez, que fue cuando me quise hacer la cirugía láser para corregirme la miopía tan grande que tenía. Y pues fui a varios sitios y uno
médicos que me atendió pues me estaba pidiendo un montón de exámenes y un informe y un montón de cosas. Pues no fue un acto de xerofobia como tal, pero sí me pareció muy extraño porque pues todos, absolutamente todos los médicos, los dentistas, los tatuadores tienen que tener pues protocolos de bioseguridad con todas las personas, porque pues puede que les llegue un paciente que tenga el virus y no sepa. Eso pasa también con la hepatitis. Puede que atiendan a alguien que tenga hepatitis y pues entonces es como, me pareció como totalmente innecesario y un poco de, como que no me quería atender. Sí sentí como un poquito de rechazo, mientras que en el otro sitio que fue, en el otro sitio que fue donde me operé, ahí pues no le prestaron nada de atención, o sea, fue que, ok, todo bien. Ya. Y Sí, solo por pues, curiosidad, esto no tiene nada no, que ver con el tema, pero tú dices que tenías una miopía muy grande. ¿Qué tan grande? Porque yo creo que yo te gano. yo tenía -7 de miopía. Yo tenía 9,50. ¡Ah! ¿What? Pero te operaste, ¿no? Me Si no imagino. conocías a nadie que tuviera más que tú, te la No, presento. sí, bueno, mucho gusto. Me operaron, pero se me dañó como a los 2 años y ahora tengo Sí, tres. no, no, pues yo también la tengo dañada, pero pues no es lo mismo tener 3 o 2 que tener Ujú. 8 o 9. Sí, Entonces es como total. un buen progreso. Algo es algo. Mira, volviendo al tema de la xerofobia, quería comentar, pues, sí, este término existe y pues es común, todos nacimos, como te decía al principio. La xerofobia es normal porque todos crecimos en una sociedad xerofóbica. Todos nacimos creyendo con ese chip de que si te da VIH te vas a morir de SIDA, te vas a morir flaco y solo con ampollas. Pero pues esas son cosas que hemos traído desde los 80, fue como el auge del SIDA hasta ahorita, pero eso ya pues no es así. Obviamente siguen pasando, lamentablemente personas siguen muriendo de SIDA, pero pues si les detectan el virus con tiempo, pueden tomar las cartas en el asunto. Entonces, pues mira, sí existe el prejuicio, el miedo, el rechazo y la discriminación, pero como te digo, yo trato de no condenar a quienes hacen esos actos porque lo hacen desde la desinformación. Antes me molestaba y antes pues uno se lo toma muy personal y responde desde el dolor que le Ujú. causó su diagnóstico, pero pues también hay que ponerse en los zapatos de los otros. Obviamente no todo el mundo es igual de receptivo cuando uno le cuenta su diagnóstico. Y pues una de las cosas muy importantes de vivir con VIH es aprender a lidiar con el rechazo, porque quieras o no, en algún momento te van a rechazar por ser VIH positivo. Ese único acto o varios actos que te suceden no van a dictar tu valor personal. Pues uno es más que un diagnóstico, uno es una persona, así como yo tengo 26 años, soy venezolano, soy profesor de yoga, soy más que un diagnóstico. Yo trato de no condenar como a las personas que hacen eso. Pero mira que eso es demasiado valioso y eso no aplica solamente en este tema del que estamos hablando, sino que tú digas que ya no te lo tomas personal y que entiendes que de pronto son comentarios y miedos y prejuicios que vienen desde a veces la falta de educación, desde a veces la forma en la que nos criaron, desde los mismos miedos que nos inculcaron nuestros padres. Entonces, que tú logres entender eso me parece valiosísimo porque eso hace que nosotros como sociedad avancemos de manera general, no solamente es con el tema del VIH y del SIDA, sino cuando uno logra entender que el daño que hacen los otros al final, sabes que, mira, yo ni siquiera creo ahora que haya personas naturalmente malas. Yo creo que siempre hay tantas razones detrás de eso que Sí, prefiero tener más empatía e incluso compasión hacia esa persona que tener que ofenderme o que tener que generar en mí una herida o una rabia o un odio hacia esa persona cuando al final es como, pues no, al final esa persona le queda un proceso larguísimo de entendimiento y yo ya estoy en un nivel, no quiero decir superior por mejor persona, sino como
yo ya pasé por eso, ¿sabes? Como que ya eso no Sí, me define tienes otro nivel de conciencia de con respecto al conciencia. tema. Total. Exactamente. Entonces me parece súper valioso y es algo que hay que creo que si uno logra entenderlo en la vida, Dios mío, se ahorra tantos dolores de cabeza, tanto Sí, la verdad, sí. sufrimiento, Mm. cuando ya no se toman las cosas personal. Acá me Sí, inspiré. pues Amén. todos estamos sanando. Entonces, Ajá, cuando uno entiende eso, ya no se toman las cosas tan personal. total. Pero mira que yo antes, por ejemplo, yo peleaba con todo el mundo. Yo peleaba con el que no estuviera de acuerdo conmigo en temas políticos. Yo peleaba por religión, yo peleaba porque defendía el feminismo, yo peleaba, o sea, como que tenía un montón de luchas con todo el mundo y eso es desgastante. O sea, por más de Sí, que yo lo hiciera claro. con toda la mejor intención del mundo y con todo, o sea, yo de verdad desde chiquita decía, yo voy a cambiar el mundo y acá soy, mejor dicho, Juana de Arco, pero eso es súper desgastante. Sí, claro. Entonces, ya pues empezar por uno y tratar de poner su granito de arena, tú en este caso con tu iniciativa, con tu grupo de apoyo y yo con mi podcast, que creo que es como la forma en la que trato de ayudar desde singular, por decirlo así, hasta lo plural, pero sí, ya uno no se desgasta pues por otros. Listo. Y mi siguiente pregunta, pues tiene que ver con esto y es, ¿cómo afectó tu diagnóstico tu salud mental, quizás más en un principio, y cómo crees que te ha ayudado a ser mejor persona en tu crecimiento personal al día de hoy? Mi crecimiento personal literal se lo debo a mi diagnóstico. Y pues suena muy extraño y a algunas personas le chocan porque creen que estoy tratando de romantizar pues el VIH, o sea, y nada que ver, o sea, no estoy diciendo que VIH es el elixir de la vida o el sentido de la vida, no, nada que ver, sino que gracias a mi diagnóstico yo tuve mejor perspectiva sobre los cambios que tenía que hacer en mi vida y los hábitos que tenía que mantener y cultivar. Eso se lo debo a mi diagnóstico, el maravilloso yoga, este mundo tan bonito y de personas que he conocido a través de la práctica del yoga. También se lo debo a mi diagnóstico. Le debo a mi diagnóstico, pues, esta comunidad tan linda que tengo, el poder conectar con personas genuinamente a través de redes sociales, pues las redes sociales suelen ser un lugar muy superficial. Entonces, pues yo tener una plataforma donde no es tan superficial, eso para mí es muy valioso. De hecho, tengo amistades que a veces me escriben y me dicen, oye, recuerdo cuando estabas en la universidad y pues la verdad, ahora que tienes VIH y que lo has interiorizado y has procesado todo, tú antes de tu diagnóstico sí parecías que tuvieras VIH, ahora que lo tienes no parece que tienes, que no tienes nada. Entonces, pues escuchar ese tipo de Ujú. comentarios es muy loco porque la gente ha visto mi cambio y mi evolución. Con respecto al tema de la salud mental, pues ha sido un proceso como todo. Obviamente no todo el tema de salud mental no se lo debo solo al yoga. Yo también tuve que hacer terapia, tuve que hacer psicoterapia, tuve que hacer un montón de cosas. Todo fue parte de mi proceso y de todas las herramientas que probé. De hecho, pues como te comenté, cuando salí del closet, entre comillas, en Instagram con el tema del VIH, yo tuve que llamar a a mi psicólogo porque pues estaba teniendo un poquito de ansiedad, un poquito de issues ahí con mi propio diagnóstico. Y pues eso fue hace un par de años. Claro. Súper entendible. Y aquí la última pregunta es una pregunta de Ok. un oyente y nos la hizo por medio de audios. Ella también tiene una historia cortica por contar, entonces se las voy a compartir aquí. Quiero contarles que en mi familia teníamos un tío que era el tío chévere, el tío joven, el tío saludable, el tío que no fumaba, el tío que no tomaba. De hecho era el tío bailarín, el tío que ganaba concursos de baile, el tío que enseñaba baile. Este tío llegó un tiempo en el que fue enfermándose poco a poco y era muy extraño porque nadie sabía nada, era un tío muy reservado, el cual no le decía nada a nadie.
Exámenes, todo salía bien, pruebas, todo salía bien y mi tío poco a poco se iba desmejorando de una manera muy lenta y muy notoria. Con el pasar del tiempo, mi tío falleció y después de su muerte nos dimos cuenta en la familia que mi tío había fallecido por VIH. Una noticia que nos tomó por sorpresa porque éramos una familia muy unida, donde todos nos ayudábamos, nos apoyábamos y no había ningún tipo como de discriminación o de que juzgáramos, criticáramos. Entonces nos dio muy duro el hecho de pensar de que de pronto él se sentía incómodo al contar lo que le estaba pasando y pues de una u otra manera lo vimos como que murió solo en su dolor. Solo una tía lo sabía y le hizo prometer que no le contara a nadie. Entonces aquí va mi pregunta y es, para todas estas personas que viven con el VIH, ¿de qué manera ellos les gustaría sentirse apoyados por su familia? ¿De qué manera nosotros como familia los podemos hacer sentir cómodos y que puedan vivir con esto que ya hace parte de sus vidas de una manera más libre, en la cual nosotros podamos abrazar a esa persona que tanto amamos y también podamos abrazar su enfermedad? Me gustaría mucho saber, en caso de que alguien esté pasando por lo mismo, es muy bueno para nosotros como familia poder entender por lo que está pasando, abrazarlo y apoyarlo. Wow, llegó un poco la historia. Es una historia que lamentablemente se ve mucho. Todavía siguen pasando ese tipo de cosas y es lamentable porque, pues en el caso de la chica, ella comenta que su familia es muy unida y que no considera que hubiesen discriminado a su tío por su diagnóstico. Pero pues, como digo, el VIH y el SIDA han sido una infección y una enfermedad muy tabú y todos crecimos en esta sociedad xerofóbica con un montón de mitos en la cabeza que a veces cuando recibimos nuestro diagnóstico optamos por aislarnos porque nadie sepa, porque sentimos culpa, sentimos miedo, sentimos pena, sentimos un montón de cosas. Entonces, separarse socialmente es una expresión de la interiorización del estigma del VIH. Mi consejo es que para las familias que puedan estar teniendo este tipo de escenarios, es que nada, que hablen del tema abiertamente, que hablen del tema desde un lugar sano, sin juzgar, sin los escenarios de los años 80, sin los escenarios fatalistas, ni de África, ni de que sí es cierto que todavía se ven, pero cuando se abren estos espacios para hablar de salud sexual, de VIH y de SIDA, pues las personas se sienten un poco más abiertas pues, de contar su diagnóstico, porque pues saben que las personas manejan un poco la información correcta. Entonces, es normal que en los primeros años de recibir el diagnóstico uno sienta pena y sienta mucha culpa, pero uno tiene que trascender esos sentimientos porque entonces te aísla y te estás negando a ti mismo la oportunidad de conectar genuinamente con personas que sí te quieren y que te quieren apoyar y que te quieren acompañar en tu proceso. Yo siempre lo digo, para mí mis amigos fueron una bendición en mi diagnóstico porque ellos eran los que me protegían cuando ni yo mismo tenía las fuerzas ni la capacidad para sostenerme a mí mismo. Entonces, tener un círculo, o sea, de amigos o de familia, es muy importante en el proceso. Muy, muy importante. Y sabes qué, me parece que uno debería preguntarse en esas ocasiones, como que en esas situaciones que le suceden a uno, que vuelvo y repito, no necesariamente es esta situación exclusiva, sino muchas otras en la vida, ¿qué podría pasarle a un amigo o a un familiar para que yo le deje de hablar? Nada, o sea, no hay nada que a mí me cuente una amiga que si quedó embarazada, que se abortó, que si tiene VIH, que si tiene alguna otra ETS, que se acostó con tres, que, o sea, no hay de verdad, genuinamente
no hay nada, a menos de que pues ya estemos hablando de que mató, violó y esas cosas de otros niveles. Claro, Pero si claro. estamos hablando de un diagnóstico, de un error que cometió, de un... No, entonces, si uno mismo sabe que uno no dejaría solo a un familiar o a un amigo en tantas situaciones, porque a veces creemos que sí nos va a pasar a nosotros. Entonces es algo que siempre que tendemos a creer como que es que me voy a quedar sola, es que me van a rechazar, es que no sé qué, y qué tal que no, y la probabilidad es mucho más alta de que no suceda, porque es que la gente que nos ama más allá de cualquier cosa física o enfermedad, o sea, es como que, sabes, me parece que es algo que hay que tener mucho en cuenta porque nos damos tanto látigo, nos damos tan duro a nosotros mismos y no nos damos cuenta que realmente tenemos un círculo de apoyo hermoso, que la mayoría de nosotros tenemos al menos un familiar o al menos un amigo que nos adora con el alma y que no nos va a dejar solos. Creo que es algo Correcto. que hay que recordar y con esto llegamos lastimosamente al final de nuestro capítulo. Quiero agradecerte un montón porque creo que a este podcast le hace falta también tocar temas sensibles como este y como otros que quiero tocar en esta temporada, porque no es solamente hablar de lo chévere, de lo bonito, de la parte divertida del sexo, de la parte divertida de las relaciones, sino también hay un montón de cosas bajo la alfombra que no estamos mencionando y que a largo plazo nos pueden estar haciendo un montón de daño por ese desconocimiento y por ese montón de miedos que cultivamos, que podemos sanar, que podemos educar, que podemos enterarnos al menos de lo que está pasando. Entonces te agradezco un montón por eso. El SIDA se ha llevado la vida de aproximadamente 40 millones de personas en todo el mundo, entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Por hacer un comparativo, las muertes por COVID a nivel mundial han sido 6,31 millones, es decir, el SIDA nos ha dejado aproximadamente 7 veces más víctimas mortales que el coronavirus. Con un poco más de información, con un poco más de educación, con un poco más de empatía y bueno, un poquito más de otras cosas, podemos empezar a cambiar esas cifras. Creo que para contrarrestar esto, como les digo, es fundamental la educación. Estamos terriblemente mal informados de las enfermedades de transmisión sexual en general, y lo digo yo, una persona que tuvo la oportunidad de ir a un colegio privado, a una universidad privada, que tuvo la oportunidad de estudiar en otros países y aún así me siento terriblemente ignorante en ese tema. Entonces, si yo, que soy una persona tan privilegiada, tengo tanto desconocimiento, pues imaginémonos la cantidad de gente y de niños y de adolescentes en el país que no saben nada de esto. Entonces creo que es algo a lo cual hay que ponerle un montón de cuidado porque sabemos poco, nada de la prevención, de la detección, del tratamiento. Y esto pues ha dejado como consecuencia que las personas con VIH aún sufran de un estigma social altísimo, entre otras muchas consecuencias. Creo que sin la información adecuada es muy fácil dejarse guiar por los prejuicios, por los miedos y caer en conclusiones falsas, caer en mitos, leyendas y mejor dicho de todo. Aleco, mil gracias, pues sin duda tú eres una de las personas valientes que se ha sumado a la causa de prevenir, de educar, de visibilizar y de contribuir a acabar con este estigma tan grande. Pau, mil gracias a ti por invitarme, por querer darle visibilidad a este tema tan complejo y para mí es tan importante y tan personal. A los que nos están escuchando, quiero decirles que si están pasando por una situación complicada, ábranse internamente con personas que los quieren, porque van a conseguir personas que los apoyen, así sea su terapeuta o su psiquiatra, pero por lo menos salgan de sí mismos con una sola persona que los apoye es suficiente. Es muy fácil pretender que la gente nos va a creer, nos va a querer solamente con las cosas bonitas y perfectas de nosotros. Pero es que somos humanos, tenemos sombras que también son los que nos hacen ser un humano, una persona única. Hay que aprender también a abrazar esas sombras. Así que si alguien está pasando por un momento difícil, les mando un abrazo gigante. Acá estamos a la orden. Y mil gracias, Pau. ¿Cómo podrían encontrarte esas personas que quieren saber más? Danos por último tus redes sociales, donde podemos encontrarte o un poco más información del grupo en Telegram. En Instagram estoy como @aleco con K, .jpg, y ahí en mi descripción de Instagram está el link para unirse al grupo de Telegram. En Twitter me consiguen como @reinopepiado, que es una referencia A la a una arepa. arepa venezolana, sí.
Entonces, pues ahí pueden conseguir la información. Yo no siempre estoy hablando del tema del VIH porque no quiero ser cansón, pero sí toco el tema. Si necesitan escribirme por privado, pues estoy disponible para lo que necesiten, sea del tema del VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual, pues estoy muy a la orden. Buenísimo, muchísimas gracias y a ustedes gracias por escucharnos. Si les gustó este capítulo, si les sonó, si saben que alguien les puede seguir, compártalo porque podemos estar salvando hasta una vida. Así que muchas gracias a todos. Chao. Chao, gracias.